Hola a todos. Hoy os voy a contar por qué la avaricia y la ignorancia son letales cuando heredas antigüedades que, literalmente, respiran. Soy luthier profesional y restaurador de instrumentos musicales históricos. Cuando nuestro padre falleció, nos dejó a mi hermana mayor, Laura, y a mí una herencia muy inusual. Mi padre dedicó su vida a coleccionar instrumentos de cuerda italianos del siglo XVIII. Teníamos 4 violines y 2 violonchelos de maestros legendarios. Una colección valorada en 12 millones de euros. Estos instrumentos no son simples trozos de madera. Son organismos vivos. Para que el barniz original no se cuartee y la frágil madera de abeto no se deforme, deben estar almacenados en una cámara acorazada con control climático absoluto. 20 grados centígrados y exactamente un 50% de humedad relativa. Constantemente. El coste de esta cámara especializada en un banco de arte era de 2.000 euros al mes. El testamento indicaba que debíamos repartir la colección a partes iguales. Yo me quedaría con 3 piezas y Laura con las otras 3, valoradas en 6 millones de euros. Laura es abogada corporativa. Para ella, el arte solo es un número en una cuenta bancaria. Quería vender su mitad de inmediato para comprarse un ático de lujo en el centro de la ciudad. A la semana de la lectura del testamento, Laura vio el recibo mensual del banco de arte y me llamó indignada. Hermano, me dijo con tono de reproche. No voy a pagar 1.000 euros al mes por mi mitad del alquiler de esa caja fuerte. Es un robo. He alquilado un trastero en un polígono industrial a las afueras por 100 euros al mes. Mañana enviaré a unos operarios de mudanzas para que saquen mis 3 instrumentos de la cámara y los lleven allí hasta que la casa de subastas venga a recogerlos en septiembre. Voy a ahorrar muchísimo dinero. Me quedé paralizado con el teléfono en la mano, sintiendo un escalofrío de puro terror. Laura, eso es un suicidio absoluto, le advertí, intentando que mi voz sonara lo más firme posible. Estamos a mediados de agosto. Ese trastero tiene techo de chapa metálica. La temperatura interior superará los 40 grados y la humedad caerá al 10%. La madera antigua es higroscópica, absorbe y pierde agua del aire. Si la metes en ese horno seco, la madera se encogerá violentamente. Tienes que entender que las cuerdas de un violonchelo ejercen casi 100 kilos de tensión constante sobre el puente. Si la madera encoge bajo esa presión, el instrumento estallará en pedazos. Destruirá 6 millones de euros. Laura soltó un bufido de desdén al otro lado de la línea. Por favor, deja de tratarme como a una idiota. La madera es madera. Si los muebles del jardín aguantan el sol, unos violines viejos dentro de su funda también. Solo quieres asustarme para que siga pagando ese alquiler absurdo a tus amigos del banco de arte. Es mi herencia y me la llevo. Si intentas impedirlo, te pondré una demanda por apropiación indebida que te arruinará la vida. Sabiendo que mi hermana estaba cegada por su propia arrogancia y que esos instrumentos históricos estaban condenados, decidí proteger mi parte de la herencia y mi responsabilidad profesional. Muy bien, Laura, le contesté con una frialdad cortante. Pero vamos a ir al notario esta misma tarde. Vas a firmar la división física de la herencia. Y vas a firmar un anexo donde rechazas el almacenamiento climático, exiges el traslado a un guardamuebles estándar, asumes todas las advertencias técnicas sobre la tensión de la madera. Y me eximes de cualquier pérdida de valor de tus 3 instrumentos. Laura, convencida de que era más lista que las leyes de la física, firmó el documento notarial esa misma tarde con una sonrisa arrogante. Creyendo que se había ahorrado unos miserables 3.000 euros de alquiler hasta la subasta. Al día siguiente, los operarios de una empresa de mudanzas baratas sacaron sus 3 fundas de la cámara acorazada y las metieron en una furgoneta sin refrigeración. Las llevaron al trastero del polígono industrial, un cubículo de metal bajo el sol abrasador del verano. Durante el siguiente mes y medio, la termodinámica hizo su trabajo implacable y silencioso en la oscuridad de aquel trastero. Dentro de los estuches, el aire alcanzó temperaturas extremas. La humedad desapareció por completo. Las moléculas de agua que llevaban 300 años estabilizando las vetas del abeto italiano se evaporaron. Al perder el agua, la madera se contrajo rápidamente. Pero los clavijeros de ébano y las cuerdas de acero y tripa no se aflojaron.
La tensión acumulada sobre la fina tapa armónica de los instrumentos se volvió insoportable. No hubo nadie allí para escucharlo, pero las tapas de madera centenaria comenzaron a ceder bajo la fuerza de las cuerdas, rasgándose a lo largo de las vetas principales con el sonido seco y trágico de la historia rompiéndose en pedazos. Llegó septiembre. El perito principal de una famosísima casa de subastas voló desde Londres para tasar y recoger los instrumentos de Laura. Nos citó a ambos en la puerta del trastero industrial. El calor que salía de aquel pasillo de trasteros metálicos era asfixiante. Laura caminaba por delante, sudando pero luciendo un bolso de marca, sonriendo ante la perspectiva de sus 6 millones inminentes. Abrió el candado y levantó la persiana metálica. El aire interior olía a polvo, a calor extremo y, lo que era peor para mí, a barniz antiguo derretido. El perito inglés, un hombre muy elegante con guantes blancos de algodón, frunció el ceño al notar la temperatura. Sacaron el primer estuche, el del violonchelo principal, valorado en 3 millones de euros. Lo pusieron sobre una mesa de camping y el perito abrió los cierres metálicos. Cuando levantó la tapa del estuche, el silencio que siguió fue absoluto y desgarrador. El violonchelo estaba completamente destruido. La madera de la tapa superior se había encogido tanto que se había rajado de punta a punta en 4 lugares diferentes. La inmensa tensión de las cuerdas, al no tener una estructura sólida que la soportara, había doblado el mástil hacia adelante, arrancando la madera del bloque principal. El barniz legendario estaba lleno de ampollas por el calor del techo de chapa. El perito se llevó las manos a la cara, horrorizado. Abrió los otros 2 estuches de los violines. El resultado era idéntico. Las tapas estaban hundidas, reventadas por la presión de los puentes. Aquellos instrumentos, que habían sobrevivido a guerras mundiales y a siglos de historia, habían sido asesinados por un mes de avaricia. ¿Qué significa esto?, balbuceó Laura, poniéndose blanca como el papel, viendo las grietas enormes en la madera. ¿Se pueden pegar con algún pegamento especial antes de la subasta? El perito la miró con una mezcla de lástima y profundo desprecio. Señora, dijo con voz temblorosa. Usted ha metido obras maestras del siglo XVIII en un horno. La estructura celular de la madera ha colapsado. La tensión ha reventado las almas de los instrumentos. Esto no se puede pegar. Han perdido toda su integridad acústica e histórica. Eran piezas de museo de 6 millones de euros, y usted las ha convertido en leña decorativa que no vale ni 10.000 euros. Mi casa de subastas no quiere tener nada que ver con esta atrocidad. El perito cerró los estuches de golpe, se quitó los guantes y se marchó del polígono industrial sin mirar atrás. Laura se quedó paralizada frente a los restos de su herencia. El impacto de la pérdida de 6 millones de euros le golpeó de lleno. Empezó a hiperventilar, y como hacen siempre los cobardes, intentó buscar a quién culpar. Me tendiste una trampa, me gritó, llorando desesperada, agarrándome del brazo. Tú eres el experto. Sabías que esto iba a pasar. Tenías que haberme obligado a dejarlos en la cámara acorazada. Te voy a demandar para que me des la mitad de tus instrumentos. Yo me solté de su agarre con total frialdad. Abrí mi cartera y saqué la copia doblada del documento notarial que le hice firmar en agosto. Laura, yo te advertí sobre la temperatura, la humedad y la tensión de las cuerdas, le recordé con una calma absoluta. Tú me llamaste idiota y me amenazaste con los tribunales. Aquí tienes tu firma ante notario, asumiendo la responsabilidad y eximiéndome de cualquier daño por tu decisión de ahorrarte 100 euros al mes. Tu herencia está en esas cajas destrozadas. La mía sigue intacta a 20 grados centígrados en la cámara del banco. Laura cayó de rodillas sobre el asfalto sucio del polígono, sollozando. Su ruina no fue solo perder la herencia. Laura estaba tan segura de que iba a cobrar esos 6 millones que había pedido un préstamo puente de 1 millón de euros al banco para dar la entrada de su ático de lujo y comprarse un coche de alta gama. Al no tener los instrumentos para respaldar el préstamo, el banco embargó su casa actual, sus cuentas bancarias y su salario de abogada. Terminó declarándose en bancarrota absoluta. Mis 3 instrumentos, sin embargo, fueron subastados un año después por 7 millones de euros en perfecto estado.
Y cada vez que recuerdo a mi hermana, me acuerdo de que las leyes de la física y la humedad siempre ganan a las leyes de los abogados arrogantes. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.